Bueno, muy buenos días a todos y muy buenas tardes en Europa. Nos da muchísimo gusto tenerles hoy con nosotros en otro de nuestros senior webinars de 2024. Como siempre, es un placer tenerles con nosotros hoy con el doctor Pedro Garcés Terradillos y voy a cederle la palabra al ingeniero Javier Ángeles de Holcim, que junto con Alcopat hemos estado en esta aventura ya por muchos años juntos, que en esta que es una de nuestras actividades bandera. Javier, por favor, adelante. Gracias, doctor Pedro. Un gusto estar con ustedes en este señor webinar, muy emocionado de la colaboración con Alcompat. Cabe mencionar que hemos estado también dando difusión al programa de los senior webinars a través de nuestras redes sociales oficiales con el concepto En la voz de un experto. Bienvenidos a todos y a todas los interesados en la sesión. Y bueno, disfrutemos el contenido que con mucha pasión Pedro Garcés preparó para nosotros. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Debo de mencionar también algo muy importante, que Holcim y Alcopat han establecido una alianza que nos permite eh, favorecernos de su plataforma, ¿verdad? Y de su programa en la voz de un experto, ¿verdad? Y entonces en la voz de un experto es ahora, eh, junto con Alcompat y Holcim, el elemento que nos une y que nos permite tener traducción simultánea y una amplia difusión de lo que es nuestro senior webinar en sus repositorios y en los nuestros. Entonces, antes de proceder a presentar al doctor Pedro Garcés, voy a cederle previamente la palabra a nuestro presidente de Alcompat Internacional, el doctor Eño Pacini Figueiredo, quien nos va a dar la bienvenida oficial a este senior webinar. Eño, adelante. Olá, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿no? A todos vosotros que estáis aquí, ya somos muchos por lo que veo aquí, y quería agradecer en nombre de Alcompat Internacional a toda colaboración de Holcim para que estos eventos sean posibles. Bien, hoy es un día bastante especial para nosotros porque vamos a tener la presentación de un gran amigo, un gran investigador y que hace parte de nuestra junta directiva ya desde hace mucho tiempo y que trabaja mucho para el éxito de nuestra asociación, que es el profesor Pedro Garcés. Estamos muy felices por contar con su presencia y con su aporte técnico científico en esta presentación. Agradecer a toda nuestra sede de Alcompat Internacional en México, nombrando nuestro director general Pedro Castro por las actividades que tenemos en nuestra Alcompat Internacional. Que tengan todos una conferencia exitosa, que sea eh, que vosotros podéis aprovecharla en vuestros trabajos, en vuestras universidades, y deseamos a todos entonces una feliz webinar. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Eño. He de decir, hace un momento estuvimos Eño y yo en una reunión internacional promoviendo el COMPAS del próximo año, lo cual les vamos a contar al final del senior webinar. Bueno, me voy a permitir presentar al doctor Pedro Garcés Terradillos, quien, como todos ustedes saben, es nuestro vicepresidente técnico. En Alcompat, la Junta Directiva Internacional está formada por miembros de gran prestigio en sus comunidades científicas y tecnológicas en los diferentes países. Pedro Garcés es miembro del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Es autor de 7 libros docentes, es editor y coautor del libro Procesos de degradación físico-químicos en estructuras de hormigón armado, que está editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
Muchos de ustedes han tomado clases con el doctor Pedro Garcés en los cursos de serie de Alcompat Internacional, donde este es uno de los temas más solicitados. Pedro tiene un índice H en Scopus de 33, con más de 2.700 citaciones. Ha dirigido 20 tesis doctorales, 11 proyectos de investigación y desarrollo competitivos como director investigador principal. Esto no es nada fácil en nuestros tiempos y sobre todo tal cantidad. Enhorabuena, Pedro. Pedro es presidente también ha sido presidente de la Alcompat España, fundador, desde el 1 de enero del 2018 hasta enero del 2021, y desde el 2022 a la fecha es nuestro vicepresidente técnico. Entonces, bueno, como ustedes saben, Pedro hoy nos presenta un tema de moda y donde él es líder a nivel internacional, que se llama concretos conductores multifuncionales. Pedro, muchas gracias de nuevo. El auditorio es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Voy a compartir la pantalla. Pedro, ¿Eh? Pedro Garcés, si te puedo pedir una cosita, tenemos oyentes que son de lengua portuguesa, si puedes hablar un poco más despacio, esto les va a favorecer muchísimo. Por supuesto, Enia, así lo haré. Gracias. Bien, buenos días en Latinoamérica, buenos días aquí en Europa. Voy a presentarles mi ponencia sobre concretos conductores multifuncionales, pero antes quiero agradecer tanto a Alcompat Internacional, con su presidente, nuestro presidente, Enia Pacini, por cierto, hola, Elia, te he saludado antes, y a nuestro director general, Pedro Castro Borges, y por supuesto también a Holcim, en las personas de Julio Medina y de Javier Ángeles, aquí presente. Muchas gracias por vuestra amable invitación. Bien, el tema son concretos conductores multifuncionales. Es sobradamente conocido que la principal función del concreto es su función estructural. Por otra parte, sabemos que el concreto, los materiales en base de cemento, son materiales dieléctricos, son malos conductores de la corriente eléctrica. Sin embargo, la adición de materiales de carbono conductores, como polvo de grafito, fibras de carbono, nanofibras de carbono, nanotubos, lo transforman en un material conductor, lo pueden llegar a transformar en un material conductor. Y cuando esto ocurre, se transforma, es capaz de realizar otras funciones distintas de su función estructural. Es decir, se transforma en un material multifuncional. Bien, entre las funciones que hemos estado desarrollando durante los años, 20 años casi, aquí en el departamento, en nuestro grupo de investigación, está la función de apantallamiento de campos electromagnéticos, la función de percepción de la deformación, la función de calefacción y acción contra las heladas, y la función de ánodo para la aplicación de técnicas electroquímicas como es la extracción electroquímica de cloruro y la protección catódica. Aquí podemos ver algunos de los materiales carbonosos que hemos utilizado y sus características, es decir, polvo de grafito, diferentes tipos de polvo de grafito, bastantes, hemos ensayado, fibras de carbono de uso general de altas prestaciones, nanofibras de carbono, nanotubos de carbono. Si se fijan, todos ellos tienen como mínimo un 90% de carbono. Aquí podemos ver algunas fotografías donde se puede ver cómo se distribuyen esos materiales carbonosos en la matriz cementicia, desde fibras de carbono, nanotubos, nanofibras, etc. Son fotografías obtenidas con el microscopio electrónico. Bien, el objetivo de esta línea de investigación ha sido siempre desarrollar composites eléctricamente conductores con matriz cemento, pastas, morteros, concretos, pero que sean aplicables a estas funciones que acabo de presentar. Ahora bien, siempre manteniendo una adecuada durabilidad y comportamiento estructural. Por ello, no puedo presentar aquí resultados de esta parte, pero sí informar de ello. Siempre hemos hecho una caracterización previa, es la primera etapa, de las propiedades físico-mecánicas de pastas, morteros y concretos,
fabricado con la adición de estos materiales carbonosos, con diferentes tipos, con diferentes dosificaciones y con mezclas híbridas de todos ellos. Y también hemos estudiado su efecto desde el punto de vista de durabilidad, en particular de establecer, determinar, autorizar el nivel de corrosión del refuerzo cuando estas matrices cementicias tienen la presencia de estos materiales carbonosos. Y a modo de resumen, la conclusión que se podría sacar, hay bastantes artículos en relación a estos dos puntos, con cada uno de estos materiales y con las mezclas, es que la adición de materiales de carbono al concreto puede mejorar sus propiedades mecánicas, nunca lo contrario, y además produce diferentes niveles de corrosión dependiendo del tipo de material carbonoso y del material en base cemento. Bien, la primera función que voy a presentar es la función de percepción de la deformación. Veamos en qué se basa. Se basa en la capacidad de un material estructural para detectar su propia deformación cuando es sometido a una carga externa. Primero presento la idea, el concepto, luego presento los primeros resultados obtenidos hace ya bastantes años. Son más de 10 tesis doctorales en este ámbito, más de 30 artículos, todos en revista de alto impacto, Q1 la mayoría. Y luego veremos ya resultados más recientes. Esta capacidad de un material estructural para detectar su propia deformación nos permite establecer un control, potencialmente al menos, de la vibración estructural, monitorizar el tráfico, optimizar la seguridad de un edificio, optimizar su climatización y establecer también el control del estado de servicio de la estructura. Debo decir que lo último que hemos hecho en el desarrollo de esta función es la participación de un proyecto europeo dentro del programa Horizonte 2020. El proyecto se llamaba Mastro. Hemos sido 16 partners, liderado este proyecto por Acciona, la multinacional española, y donde el objetivo general de este proyecto europeo ha sido el desarrollo de materiales inteligentes para el sector del transporte. Y dentro de este proyecto, nuestra responsabilidad de la Universidad de Alicante ha sido el desarrollo de materiales en base de cemento, conductores y multifuncionales, para aplicaciones específicas en el área de la ingeniería civil y de la arquitectura. Concretamente, el control de la deformación y la función de calefacción y deshielo, que ahora después voy a presentar. Bueno, hemos visto cómo se pueden distribuir estas fibras en la matriz, pero hay un concepto que antes de empezar a mostrar resultados, y en qué se basa esta medida de la deformación y del control de la deformación y de la percepción con estos materiales carbonosos, que hay que plantear, que es el umbral de percolación. En esta gráfica se presenta la resistividad frente a la adición de diferentes porcentajes de fibra de carbono en relación a la masa de cemento. Y se abre con fibras de 3 centímetros, puntos amarillos, la línea amarilla, de 3 milímetros, 6 milímetros y 12 milímetros, naranja y azul respectivamente. ¿Qué es lo que observamos? Al principio, cuando empiezas a adicionar fibra de carbono de cualquier longitud, la resistividad va disminuyendo. Hay una disminución muy, muy importante y muy significativa de varios órdenes. Conforme vas añadiendo más, va disminuyendo más. Hasta que llega un punto en que ya las fibras se empiezan a tocar entre sí y se establece un camino continuo de la corriente eléctrica. Se dice que se alcanza el umbral de percolación. A partir de ahí, añadir más fibra, más nanotubo, como veremos a continuación en el último proyecto europeo, no implica una disminución significativa de la resistencia y por tanto no tiene sentido porque además tiene sus problemas la adición de un exceso de fibras o de nanotubos. Y en segundo lugar se ve claramente cómo al aumentar la relación de aspecto, es decir, la longitud de estas fibras, el umbral de percolación se alcanza con porcentajes menores. En el caso de las fibras de 3 milímetros, a 0,5%. En el caso de 6, aproximadamente a 0,25%. Y en el caso de 12 milímetros, aproximadamente
a 0,1%. Estos resultados, que se obtuvieron hace bastante tiempo, la tesis de un profesor del departamento, que ahora va a llegar pronto a ser catedrático, se han conseguido más recientemente con las fibras con los nanotubos estudiados dentro de este proyecto europeo. Ahí se compararon nanotubos aportados por uno de los partners con otros tipos de nanotubos comerciales, los nanocit, y en cualquier caso, en todos ellos se vuelve a ver lo mismo. ¿Cuál es la influencia que tiene el tiempo de curado? Pero sobre todo, que cuando ya se alcanza el umbral de percolación, independientemente del desarrollo en mayor o menor medida de los productos hidratados del cemento y por tanto de su curado, del tiempo de curado, independientemente de eso, al final estás alcanzando el umbral de percolación y por tanto ya no es necesario que sigas añadiendo más nanotubos porque la conductividad es muy similar. Bueno, esto es básicamente la idea, el método de medida, con lo cual se desarrolla esta función en una probeta. Tenemos estos hilos de cobre que se apoyan en una superficie que está con pintura de plata para asegurar la conductividad y aplicas una diferencia de potencial entre los términos 4 y 5 y mides la intensidad de corriente entre los terminales 3 y 6 o las caras extremas que también están pintadas con pintura de plata. Y la función de percepción se basa en el cambio en la resistencia eléctrica de un hormigón con la deformación que se produce en él. ¿Qué es lo que ocurre en la matriz cuando tú estás sometiendo tu probeta a un ciclo de carga y descarga con presión? Estás provocando que la unión entre las fibras de carbono y entre las fibras de matriz sea cada vez mayor. Y en consecuencia, la resistividad disminuye. En esto se basa esta medida. Entonces, si nosotros controlamos la resistividad de la probeta, estaremos controlando su deformación y la carga aplicada, como veremos a continuación. Y el parámetro que nos permite medir claramente esta función es el factor de Galga, que es la relación del cambio fraccional de la resistividad dividido por el cambio fraccional de la deformación, que por supuesto lo medimos con galgas a través de un extensómetro. En el régimen elástico, los esfuerzos, la deformación registrada y la resistividad son reversibles. Es decir, yo aplico una carga sobre la probeta y en paralelo se va produciendo una deformación de la resistividad. Cuanto mayor es la carga aplicada, mayor es el contacto de las fibras entre sí, mayor es el puenteo y el contacto de las fibras con la matriz cementicia, y todo ello se traduce en una disminución de la resistividad. Cuando tú vuelves a un valor inicial, entonces tanto la carga aplicada como la resistencia, la resistividad, alcanza exactamente el mismo valor que inicialmente. Estamos en el régimen elástico. Igual que controlar la carga aplicada, controlar la deformación a través de las galgas. Y exactamente lo mismo. Conforme aumentas la carga, aumentas la deformación y disminuye la resistividad. Cuando vuelves a alcanzar el valor inicial, por supuesto que la deformación alcanza su valor inicial. Es necesario, por tanto, calibrar bien este fenómeno a través del factor de Galga con la pendiente de esta gráfica, donde por una parte representa la variación unitaria de la resistividad frente a la variación unitaria de la deformación. En este caso ya presentamos datos obtenidos en este último proyecto europeo. Al final trabajábamos con una mezcla híbrida de cierto tipo de nanotubos de carbón, digamos C100, y cierto tipo de polvo de grafito, lo que llamamos ABG 1010. Fíjense qué nivel de reversibilidad y reproducibilidad se obtiene con este material. A través de muchos ciclos, sean 20, sean 40, sean 100, siempre volvías a alcanzar los mismos valores iniciales y finales y siempre con una evolución absolutamente paralela y proporcional entre ambos parámetros. Fíjense, el coeficiente de correlación, estamos en 0,99. Pero es que si en vez de irnos
específicamente a ciclos de carga y descarga, donde alcanzas un cierto valor de carga y vuelves al valor inicial, bueno, vamos a hacer otro tipo de ensayo, por lo que hicimos también con este material. Por cierto, la mezcla esta y alcanzar y conseguir optimizar su distribución en la matriz cimenticia fueron meses de trabajo. No es nada inmediato. No es llegar y yo le añado el cemento, añado la arena, y ya se distribuye y se mezcla. Para nada. No es nada inmediato, es complicado, muy complicado. Pero al final se consigue. Por cierto, está todo publicado. Y en este ensayo lo que hacemos, también dentro del régimen elástico, partimos de un valor inicial, aplicamos un escalón de carga y lo mantenemos. ¿Qué ocurre con la resistividad? Que disminuye y se mantiene mientras mantengas ese valor de carga. ¿Aumentas la carga? Pues entonces disminuye la resistividad proporcionalmente al aumento de carga. Y así sucesivamente estamos haciendo un ensayo de carga mantenida con escalones. Pero fíjense siempre qué proporcionalidad existe entre la carga aplicada y los valores de resistividad de tu probeta. Es resistencia en volumen. ¿De acuerdo? Es resistencia en volumen. Por eso es importantísimo que la matriz cementicia, perdón, que las adiciones carbonosas o las fibras o los nanotubos o las nanofibras estén homogéneamente distribuidas. De nada me sirve que esas fibras de carbono, esos nanotubos, estén únicamente en un 20 o un 30% del volumen, que es lo que ocurre cuando haces lo que acabo de decir. Lo añado directamente y no hago ningún tratamiento previo. No se te va a homogenizar el reparto homogéneo de este material carbonoso o de esta mezcla híbrida como estamos planteando. Es fundamental. Y entonces sí que podemos hablar de resistencia en volumen. Y entonces sí que podemos obtener estos resultados. Claro, cuando tú sigues aumentando la carga, dices, vamos a hacer un ensayo donde vamos aumentando la carga, pero cada vez alcanzamos un nivel de carga superior y, por tanto, un nivel de deformación de la probeta superior. ¿Qué se observa con la resistividad? Que cuando tú ya has producido un daño, una microestructura, ya la matriz cementicia no es la misma. Y, por supuesto, en consecuencia, ya los valores de deformación no alcanzan el valor inicial, los valores de resistividad cada vez son mayores. En la zona de mayor carga y mayor deformación es donde se observan más claramente los cambios, daño estructural, los cambios en la resistividad. Pero fíjense que todo esto que estoy presentando en esta zona, no veíamos nada en la probeta, no se ve nada. Te está avisando, primero, que ya estás en un régimen plástico y te está avisando de que va a llegar el colapso. Por supuesto, cuando llega el colapso se acaba la medida, pero te avisa previamente, lo cual también es un aspecto positivo de esta investigación. Otro de los parámetros es qué influencia tiene la velocidad a la que aplicas ese ciclo de carga y descarga. Puedes hacerlo muy deprisa o puedes hacerlo extremadamente lento. Y lo que se vio que es para cualquier velocidad y en función del nivel de carga al que llegas, el factor de Galga, que es ese parámetro que me permite determinar la sensibilidad de esa matriz cementicia conductora a la hora de poder percibir el daño, de poder percibir la deformación, factor de Galga, es independiente de la velocidad a la que apliques los ciclos de carga y descarga, pero no es independiente, por supuesto, del nivel de carga al que llegas, que es mayor cuanto mayor es esa carga final a la que llegas. Otro factor, otro estudio que realizamos dentro de este proyecto, ¿qué efecto tiene la temperatura? Vemos que hicimos este ensayo a 0, 20, 30, 40, 50, 60 grados y vemos cómo, conforme va aumentando la velocidad, el factor de Galga y, por tanto, el nivel de sensibilidad de este sensor cementicio va aumentando. Los coeficientes de correlación eran altos. Una vez pasado esta primera fase, que duró un tiempo con probetas pequeñas, ya empezamos a monitorizar estructuras reales, pero en este caso, en primer lugar, no conductoras. Es decir, aquí vemos un pilar fabricado de concreto que no tiene ninguna adición conductora, es decir, no es conductor ese pilar. Pero sí lo son los sensores cementicios que pegamos, adherimos en la superficie del pilar, de la columna, de diferentes tipos, más grandes, menos grandes, proyectados, pequeños, estas probitas pequeñas. Y lo que podemos ver es lo siguiente. Nosotros aplicamos ciclos de carga y descarga al pilar. Vemos los cambios en la deformación que tenemos controlado con esta galga. La galga está no solo en los sensores,
sino también en el pilar, que no es conductor, pilar de concreto, ¿vale? Y esta es la deformación de ese pilar como consecuencia de la carga, ciclos de carga y descarga de compresión que tú estás aplicando. Línea roja. Y en la línea azul, los puntos, vienen los cambios en la resistividad de nuestros sensores. ¿Y qué vemos? Que efectivamente estamos en régimen elástico, que también en este caso, que no es lo mismo que antes, los cambios en la deformación van en paralelo y proporcionales a los cambios de la resistividad en nuestros sensores. Es decir, le está transmitiendo la carga que estamos aplicando de sus deformaciones a nuestro propio sensor. Funciona perfectamente. Podemos controlar, por tanto, con un sensor de esta naturaleza, que como veremos después podemos tener conectado un ordenador y a una distancia, controlando la resistividad de estos sensores tenemos controlado el estado de carga de la estructura y el daño. En este caso, trabajamos con una viga pretensada comercial, que por supuesto no es conductora. Ponemos estos pequeños sensores en la superficie, en la cara superior, la compresión, y la cara inferior, la de tracción. Estamos hablando de ciclos a tracción. Aquí tenemos un esquema, aquí va la probeta, y aquí tenemos un esquema del ensayo. Y de nuevo lo mismo. Las deformaciones que observamos en la viga, que por supuesto tiene, aquí la tenemos, nuestras galgas conectadas al extensómetro, y también las galgas en nuestros sensores conectadas también al extensómetro, los cambios en las deformaciones, que se observan y se monitorizan en la viga como consecuencia de la carga que estás aplicando, vienen acompañados de un cambio en la resistencia de nuestros sensores. En el caso de la viga superior, que esa compresión, el efecto es el mecanismo es el que acabo de explicar, ahí las fibras se ponen en contacto más cuanto mayor es la carga, y en la carga inferior ocurre exactamente lo contrario, porque ahí es atracción, ahí se expande y por tanto los cambios en la deformación y en la resistencia son inversas. Vamos a hacer también ensayos, hicimos ensayos en esta viga de carga mantenida, aumentamos la carga, aplicamos una carga, hay una variación de la resistencia, aumentamos la carga que aplicamos a la viga, aumenta la resistencia, etcétera, etcétera. Debo decir que además era sensible al peso de una persona encima, se observaba, se podría proporcionalmente saber su peso, en función de la persona que se subía. Así que, por tanto, lo que se ha planteado siempre es investigar en esta función, investigar materiales conductores en base de cemento que sean capaces de sentir la deformación y que puedan ser aplicados en elementos estructurales para monitorizar la salud, el estado de esa estructura. Teniendo en cuenta que además el sistema de medida puede ser computerizado e implementando un algoritmo de control, pues se puede obtener una valoración permanente de las deformaciones de una estructura real y que puedan ser utilizados para monitorizar su estado estructural. Aquí vemos una primera aplicación de hace bastantes años, luego contaré la que tenemos más moderna dentro del contexto de este proyecto europeo, en el cual podemos ver cómo en una probeta de pasta conductora, aplicando la presión de mi mano, y a través de un dispositivo electrónico, pues conseguimos que la luz fuente. Es decir, realmente es sensible a la deformación, pero de un dedo. En el caso ya de la coloración con acción dentro del proyecto europeo, ya hablábamos de una losa de hormigón, que veremos después, de 2 metros por 1 metro y un canto de 5 centímetros. Conductor, porque era bulk, tenía la mezcla híbrida de polvo de grafito y nanotubos en su contenido, en su dosificación. Y cuando una persona saltaba y caía sobre la esta, se encendía, cuando estaba en el aire se apagaba. Totalmente sensible. Y ahí sí que estamos hablando de una placa de hormigón. No estamos hablando de una probeta pequeña. No puedo contar más porque está dentro de un modelo de utilidad. Esta es la losa que fabricamos dentro del proyecto. Una vez acabada, aquí ponemos los diferentes sensores y galgas en la superficie para hacer los ensayos de aplicar una diferencia de potencial y medir la corriente en las caras superiores e inferiores. Más detalles.
Aquí vemos la losa, aquí en el ensayo, y podemos ver cómo se realiza este ensayo. Esta losa es conductora. Ya no es la viga comercial de antes, ya no es la columna de antes. Esta losa tiene en su composición la mezcla híbrida de polvo de grafito y nanotubos de carbón. Por tanto, aquí sí estamos controlando no solo la deformación, como vemos en el ensayo, de la losa cuando le aplico una carga, sino también la deformación de la propia resistencia en volumen de esa losa. Y lo que vemos, bueno, dependiendo de nuevo dónde esté el sensor, si en la cara superior o inferior, pues hay una reversibilidad y una proporcionalidad entre los cambios, entre las deformaciones que se producen en la losa y los cambios de resistencia a volumen y por tanto resistividad, que es una propiedad intrínseca que monitorizas de esa losa. Otro tema que aprovechamos para estudiar en un proyecto que se desarrollaba en el proyecto con un muro de mampostería. Ahora vemos que está sometido a una carga superior y a una carga variable tipo horizontal, cíclica, cada vez superior hasta que se produce el daño. Aquí vemos los sensores desde los captadores de carga que colocaron los compañeros que llevaban este proyecto de investigación y nuestros sensores adheridos en diferentes puntos que consideramos que eran oportunos. Aquí vemos una vez que se ha producido el daño y lo que vimos en algunas zonas en concreto, con las que mejor se produjo el daño y podíamos captar y registrar con el captador y con nuestros monitores, es que las variaciones y las deformaciones eran muy similares con ambos tipos de sensores, muy similares. En este caso sí son sensores, ya no estamos hablando de un elemento estructural que sea conductor, esto es un muro de mampostería, ellos estaban haciendo otro tipo de ensayo y nosotros aprovechamos en colaborar y en realizar nuestra caracterización de estos materiales. Bien, la siguiente función que estudiamos es la función de calefacción y acción contra las heladas. Por supuesto que dentro de este proyecto desarrollamos, porque era una de nuestras responsabilidades, desarrollar esta función. Esta la hicimos directamente en colaboración con Acciona, a diferentes niveles, continuamente. Y, bueno, nosotros sabemos que hay pues, muchos métodos y técnicas que se han investigado para calzadas de deshielo y que, bueno, pues la nieve y el hielo provocan pérdidas humanas y pérdidas económicas importantes. El cierre de un aeropuerto tiene un coste económico muy, muy, muy importante. Claro, ¿qué se suele hacer? Pues eliminar mecánicamente con los quitanieves la nieve, dejando siempre 1 o 2 centímetros. Es, lógicamente, un tema que es costoso, este procedimiento, pero no hay otra manera. Por si las hay, como es el uso de determinadas sustancias químicas para, bueno, disminuir, producir un descenso crioscópico, disminuir la temperatura de congelación, que haya una mayor adherencia y, por tanto, de esa forma, optimizar la seguridad, dar la posibilidad en función de cuál sea la temperatura, no es lo mismo que baje a 5 a menos 10 que a menos 30 menos 40, pero te da la posibilidad. Ahora bien, como contrapartida, y como es conocido, muchos de estos compuestos químicos, la sal común, por ejemplo, que se utiliza, pues provoca daños en elemento de concreto armado. Y esto, bueno, pues es un problema en estructuras de acero, en viaductos, en túneles, etcétera, pistas de aterrizaje y, por supuesto, también para el medio ambiente. Claro, ¿qué posibilidad tenemos con estos, nos ofrece estos materiales conductores multifuncionales? Pues, hombre, la aplicación de autocalentamiento, que es algo que se consigue mediante la aplicación de corriente eléctrica en cualquier material con un determinado nivel de resistividad pequeño, pero es necesario que lo tenga, genera calor. ¿Por qué? Pues porque los electrones en movimiento interaccionan con los átomos de la matriz que hay en el interior y esto implica estos choques
un aumento de su temperatura y, por tanto, eso en principio se debe traducir potencialmente en eliminar o disminuir la cantidad de nieve de hielo en la superficie. Y eso potencialmente permite calentar una habitación a través de sus paredes de suelo. Se ha estado desarrollando un proyecto con placas pequeñas, de determinada composición, pero también conductores para ponerlas en la pared. Digo, muy bien. La otra es, permite evaporar el agua de lluvia en una pista polideportiva en un momento dado de una forma rápida, o prevenir el hielo y deshielo en una carretera sin necesidad de sal. Esto fue un ensayo que se realizó en Estados Unidos con otro tipo de material conductor como eran fibras de acero, pero que funciona. Entonces, en una primera fase de desarrollo de esta función, donde se han llevado a cabo 2 tesis doctorales, pues se prepararon probetas pequeñas de pasta de cemento con adición de diferentes materiales carbonosos en diferentes proporciones, con diferentes dosificaciones, etc. Y, por supuesto, con diferentes voltajes aplicados. Siempre controlábamos la temperatura en diferentes puntos de la superficie de la probeta y a una cierta altura de la probeta, para ver si ese calor que se genera, ese aumento de la temperatura, es homogéneo en todo el volumen de la probeta en cuestión. Bueno, aquí podemos ver, en esta gráfica se representa la temperatura frente al tiempo, aplicando 40 voltios, corriente alterna, línea roja, o corriente continua, línea amarilla. Y vemos que el aumento de la temperatura, partiendo en torno a 20, 22, 25 grados, en ambos casos era prácticamente el mismo. Hay un primer periodo donde tú estás aplicando la corriente, donde la temperatura aumenta progresivamente. Y luego llega un momento en que la temperatura ya no varía significativamente. Estamos en un periodo estacionario. Cuando se deja de aplicar la corriente, entonces la temperatura disminuye por puro enfriamiento. Ahora veremos este fenómeno porque lo hemos llegado a modelizar en su momento. Estos son gráficas con la mezcla híbrida que desarrollamos en el proyecto europeo. Fíjense, el nivel de repetibilidad son 40 voltios, el incremento de temperatura que se alcanzaba hasta 55 grados, cuando se conectaba también 40 voltios en corriente alterna y continua, pero estamos aquí hablando de repetibilidad. Con la misma probeta vuelves a hacerlo al día siguiente y al día siguiente y al otro, y siempre obtienes la misma respuesta. Eso es muy importante. Pero todavía lo es más la reproducibilidad. Es decir, yo te doy los datos, a ti, te los envío, están publicados, y tú, manteniendo exactamente el mismo valor en todos los parámetros de ese experimento, tú, que estás en Madrid, que estás en donde estés, consigues exactamente los mismos resultados. Y, por supuesto, supone que nosotros mismos volvemos a fabricar la misma probeta con las mismas dosificaciones y nos da exactamente los mismos resultados. Ahí estamos ya con reproducibilidad. Pero igual que yo reproduzco, nosotros reproducimos nuestros mismos resultados con la misma dosificación, cualquier investigador, cualquier grupo puede hacer lo mismo en su laboratorio. Si no, no estamos haciendo ciencia, no estamos aplicando el método científico, no está siendo riguroso el trabajo. Aquí podemos ver cómo va modificando. Esto es una probeta que se introduce con un congelador y empezamos a menos 15 grados, se aplica corriente y vemos cómo va aumentando la corriente, 8,4, 19,5, 35,1, esto es una cámara termográfica, 66, 99, hemos llegado hasta 130 grados y podemos ver aumentar, pero no seguimos. Simplemente es ver que efectivamente se calienta y se calienta de verdad. Lo siguiente que hicimos dentro de esta función fue modelizar, ver la influencia de los diferentes parámetros en la calefacción de las muestras para validar el mecanismo de calefacción y para comprobar que el calentamiento se produce por efecto. Dividimos en 3 etapas claramente diferenciadas, 2 en la etapa de calentamiento, donde la etapa 1A es cuando tú aplicas una corriente, se empieza a producir un aumento de la temperatura, hasta que después de un tiempo determinado
ya, aunque sigues aplicando corriente, no se produce un cambio significativo de la temperatura. Y aquí es cuando ya desconectas fuente, la potencia aplicada, potencia eléctrica, y entonces se produce el enfriamiento. Lo que en una primera etapa está la etapa de calentamiento. En este caso, el calentamiento se produce por efecto Joule en un proceso que no es estacionario, y los cambios en la energía térmica de la probeta, que por supuesto dependen de la masa, dependen de la capacidad calorífica y del diferencial de temperatura, es habitual, como es, dependen de la potencia eléctrica que aplicas, menos el enfriamiento que se produce por el contacto con el exterior, que está a 20-25 grados, y que viene definido por la ley de Newton. Entonces, es una ecuación diferencial, la integramos, aplicamos los controles adecuados, medidas de contorno, como bueno, que la resistencia inicial es la resistencia del ambiente, integramos y obtenemos esta expresión donde podemos ver que efectivamente se establece una línea recta al representar esta expresión, que es la ordenada, frente a esta que es la ordenada y la abscisa. Despejamos la temperatura y eso nos permite calcular la temperatura de una forma modelizada en este primer periodo. Luego veremos hasta qué punto reproduce la curva experimental, pero ese es el modelo matemático. Lo siguiente es cuando ya sigues calentando, sigues aplicando una potencia, eléctrica, pero ya la temperatura no varía significativamente. Y ahí la potencia que aplicas se está igualando a la energía que se pierde porque se disipa al enfriarse, al estar en contacto con el medio ambiente. Entonces, directamente, ahí despejas la temperatura y vuelves a obtener una expresión que te permite calcular la temperatura y que te permite calcular ese valor de esa constante que es importante en esta función. Y por último, la etapa 2, la etapa de enfriamiento, ahí el cambio en la energía térmica de la muestra se iguala a el enfriamiento como consecuencia, controlado por la ley de Newton, como consecuencia de esa disipación de la energía a estar en contacto con un medio externo que está más frío, claro. De nuevo integramos y obtenemos esta expresión donde efectivamente vuelves a poder relacionar este parámetro, esta expresión, con la pendiente que te permite calcular los vatios de H, que repito, son importantes. Es el coeficiente 0,99. Bueno, aquí vemos que efectivamente el valor, la curva experimental y la curva del modelo es muy parecida, y eso se traduce en una herramienta excelente para estudiar la influencia de los distintos parámetros de calentamiento de las muestras. Bueno, vamos a imaginar, que es otro tema que desarrollamos de esta línea, bueno, vamos a imaginar que estamos efectivamente en un aeropuerto donde la temperatura está a -20, -30, se ha cerrado el aeropuerto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una posibilidad es pasar el quitanieves, quitar la mayor parte del volumen de nieve, dejar un centímetro y ahí, imaginemos que estamos a -15, es lo que esto es una probeta de hormigón que está introducida en un congelador a -15 grados, estas son las fluctuaciones debido a las fluctuaciones de la corriente, y esta es la temperatura en la superficie del hormigón. Cuando tú conectas la corriente, entonces la temperatura en la superficie empieza a aumentar, aunque la superficie del ambiente sigue siendo siempre -15 grados. De forma que tú pones un nivel de corriente que te permita llevar la temperatura de la superficie hasta por encima de 0 grados, pero a 2, 3, 4 grados. No necesitas llegar a 20. ¿Vale? Eso supone más corriente y más gasto. ¿Qué conseguimos? Por supuesto que se deshace y se derrite toda la nieve y por supuesto que bueno, es una forma de eliminar este problema. Quede claro que cuando cortas la corriente, por supuesto, la temperatura de la superficie de la probeta de hormigón vuelve a igualarse a la temperatura que hay en ese congelador. Es lo que llamamos método curativo. Pero más interesante, sin duda, es el método de prevención. ¿Y en qué consistiría esta idea? Bueno, yo tengo siempre esa pista que está hecha con una capa de hormigón conductor,
con unidades modulares en principio, o no, es un tema a desarrollar más. Y bueno, en un momento dado viene una tormenta y un cambio de temperatura importante, empieza a bajar la temperatura. Bueno, tenemos sensores de temperatura que cuando alcanza la temperatura de 4 o 5 grados, y eso va a seguir bajando, que es lo que le ocurre a esta probeta que la hemos metido desde el laboratorio directamente al congelador, su temperatura ha ido bajando, y cuando ha alcanzado los 4 o 5 grados, se conecta automáticamente la corriente, de forma que mantiene la temperatura de la superficie de la pista de hormigón en el aeropuerto a esa temperatura, aunque en el exterior estemos a menos 15 grados, menos 20, lo que sea. Hecho los cálculos, este procedimiento es realmente muy interesante desde el punto de vista económico y puede competir perfectamente con otras posibilidades y otros dispositivos o métodos que están vigentes en la actualidad. Por supuesto que si desconectas esa corriente, por supuesto la temperatura de la pista del aeropuerto sería la pista del ambiente después de un cierto tiempo. Bueno, en el proyecto europeo ya hemos trabajado con una losa para ver esta función en esta losa que he descrito. Y podemos ver cómo al aplicar un determinado voltaje alcanzamos temperaturas de 30, 40 grados. La distribución en la losa no era del todo homogéneo. Es algo que esto lo desarrollamos en colaboración y trabajando en equipo con Acciona. Era una responsabilidad compartida. Pero esta fue la respuesta. O sea, éramos capaces de calentar bien pero al final llegamos a la conclusión de que era mejor unir losas más pequeñas, donde la homogeneidad en la temperatura era muy superior, y darle las dimensiones. Es una cuestión de qué dimensión debe tener las losas de hormigón para optimizar esta función en una aplicación concreta. Bien, la última función que voy a presentar y en la que también hemos trabajado es la función de utilizar pastas conductoras mediante inyección de grafito o mezclas de grafito con fibra o con nanotubos para ser utilizados como ánodo en la aplicación de técnicas electroquímicas como la extracción electroquímica de cloruro o la protección catódica. Como es conocido, la principal patología que tienen las estructuras de concreto armado es la corrosión de su armadura. Cuando esto ocurre es porque hay una destrucción de su capa pasivante, de esa capa de óxidos o hidróxidos que recubren la superficie, que es continua, que es adherente, que es impermeable, y que la preserva indefinidamente frente a la corrosión, sencillamente porque al no ser conductora, pues no hay transferencia de electrones entre la especie que se oxida, el hierro, y la especie que se reduce, el oxígeno, disuelto en el agua, en la disolución intersticial. La pila de corrosión no se activa. Y si no hay cambios en esa interfase del acero con la matriz cementicia, pues al cabo de 40 o 50 años la armadura está igual que el primer día si se han hecho las cosas bien. Las cosas según te marcan y te aconsejan y te dicen en las normativas en vigor. Bien, son dos los factores que fundamentalmente provocan la corrosión de la armadura. Por una parte, la carbonatación de la capa de recubrimiento, reacción al CO2 del aire desde la superficie del hormigón, con el hidróxido cálcico. Perdón, primero se disuelve el CO2, forma ácido carbónico en la disolución. No debemos olvidar que hay una red de poros capilares que están más o menos en contacto entre sí y que en función del nivel de humedad ambiental hay un grado de saturación. Bueno, pues esa disolución interior es alcalina y cuando el CO2 se disuelve en forma de ácido carbónico lo que hace es neutralizar esa disolución alcalina y eso va ocurriendo desde la superficie, va penetrando a una determinada velocidad, dependiendo ya de la profundidad, del espesor del recubrimiento, de las características de esta capa de recubrimiento, etc. Y cuando llega a la armadura, ese frente de carbonatación, como ya es el pH no es alcalino, que es donde es estable la capa pasivante, se disuelve y se inicia esa corrosión que es generalizada. Y la otra es la presencia de iones despasivantes
bien por uso de sales de deshielo, como he comentado ahora, la función anterior, o bien porque la estructura está en un ambiente marino. Y cuando esto ocurre, pues los iones cloruro van penetrando progresivamente desde la superficie del hormigón hasta, a través de esa red de poros y canalículos, hasta alcanzar la armadura. Y también esto provoca la despasivación, la rotura de esta capa oxidante, su desestabilización, el mecanismo es diferente. Es un tema de hidrólisis de los iones hierro más 2, pero al final, sea cual sea, y provoca una corrosión localizada, no es generalizada, pero sea como sea, eso se traduce en una disminución de la durabilidad de ese elemento estructural, y es por lo que se justifica el que haya en todas las normativas, con valores prácticamente muy similares, unos límites aceptables en porcentaje de cloruros referidos a la masa de cemento. Bueno, hay métodos tradicionales como la sustitución por parcheo. Picamos, eliminamos todo el hormigón, que está contenado varios centímetros por detrás de la armadura, vemos el estado de la armadura, vemos si hay intervenir, quitamos por supuesto la capa de óxidos que se ha generado, ¿vale? Ponemos determinados productos comerciales que los hay, y bueno, ponemos una superficie de un hormigón nuevo, un material de reparación, un motor de reparación, eso ya dependiente. Pero hay otros métodos ya no tradicionales, que llevan ya años de estudio, como es la protección catódica, como es la realcalinización y como es la extracción electroquímica de cloruros. Y todas ellas se basan en la idea de, bueno, yo pongo en la superficie un ánodo externo, puede ser una malla de acero, una malla de titanio de subruteno, mucho más estable, o puede ser una pasta de cemento conductora, porque hemos añadido polvo de grafito, o porque hemos añadido una mezcla de polvo de grafito con fibras de carbón o con nanotubos, etc. Y cuando yo le aplico una corriente, porque conecto esta capa superficial al polo positivo de una fuente de alimentación y la armadura al polo negativo, entonces ese campo eléctrico hace que los iones cloruro cargados negativamente migren hacia el exterior porque están atraídos por el polo positivo, es un campo eléctrico, y salen del hormigón sin necesidad de picar, de eliminarlo, de sustituirlo. Y por tanto, bueno, esa es la idea, le vuelves a dar vida. Una empresa canadiense que está contratada desde hace muchos años en determinadas estructuras para aplicar esta técnica, y van todos los años, la aplican y no han permitido nunca que los cloruros llegaran hasta la armadura, lo tienen perfectamente controlado, porque no se pueden, han hecho el cálculo y no se pueden permitir este problema de la corrosión de la armadura en ese elemento estructural. Bueno, a la hora de hacer las probetas, tienes dos opciones: o incorporarlo al agua de envasado, con lo cual, si tú haces un análisis del contenido de iones cloruro en ese hormigón, donde has añadido un 2% durante el amasado, pues tomas muestras a diferentes profundidades, ahora veremos cómo se hace esto, y lo normal es que te den valores muy similares del porcentaje de cloruros referidos a la masa del hormigón o a la masa del cemento. Puedes hacer eso, o la otra, intentar simular una contaminación natural, que es, bueno, cada día le das con un spray con agua de mar, lo dejas secar unos días, vuelves a darle, lo dejas secar, y al final se forma un perfil parecido al que ocurre en las estructuras reales cuando están en un ambiente marino. Y es que conforme aumenta la profundidad, entonces la cantidad de cloruros es inferior. Bueno, aquí vemos un resumen del procedimiento. Estas son las probetas con las que hemos trabajado. Colocas los ánodos, bien sea una malla de titanio subrutenio, que es con lo que hemos comparado los resultados, o bien sea proyectando, que es como hacemos nuestra pasta conductora en la superficie. Lo ponemos en contacto con agua, ambos dos, para comparar. Pero es que ocurre que en nuestro caso la pasta conductora, con regarlo, es suficiente. Mantiene una humedad durante 1 o 2 días que te permite aplicar esta técnica sin necesidad que esté en continuamente contacto con el electrolito con agua, como le ocurre a una malla de titanio subrutenio. Después aplicamos la corriente, conectamos al polo positivo el ánodo exterior y el polo negativo en la armadura, aplicamos una determinada densidad de corriente, controlamos la carga pasada, eso es importante, porque vemos que a partir ya de los 5 millones ya no estás extrayendo más cloruros, y no los extraes porque esos cloruros están ligados químicamente con las fases alumínicas del cemento.
y por tanto no los vas a extraer. Otra cosa es que haya un descenso del pH por carbonatación, establecía Page en su artículo en Nature, y ahí sí hay un cambio de pH y el equilibrio se desplaza de cloruros ligados a cloruros libres y bueno, puedes volver a sacar. Que solo lo aprovechamos esa idea y efectivamente llegamos a sacar el 95%. Pero si no, no es el caso. Luego, en esta técnica, sacas pastas, sacas muestras de la probeta a diferentes profundidades. Analizas para cada muestra, a cada profundidad, el contenido de cloruros y de esta forma obtienes el perfil y distribución y balance de masa. Bueno, aquí vemos el resultado utilizando un ánodo tradicional. Vemos cuál es el porcentaje, la eficiencia, posiblemente es del 80%. Ha sacado el 80% de los cloruros, el resto, repito, están como cloruros ligados. Y formando la sal de Friedel. Y luego está cuál es el porcentaje de cloruros inicial a diferentes profundidades y a qué nivel te vas a cada profundidad después de aplicar esos corriente y esos coulombios y haber contabilizado los coulombios que has pasado y controlar, por tanto, ese experimento. Si lo haces con ánodo, utilizando una pasta de ánodo conductora, por supuesto que el resultado es el mismo. Tú estás aplicando un campo eléctrico y por tanto no hay más. O sea que las ventajas, si las tienes que encontrar en qué ventajas tiene el usar una pasta conductora respecto a usar un ánodo tradicional, porque desde luego lo que sacas es lo mismo. Te vas a encontrar con el mismo tema. La sal de Friedel se te va a formar, los cloruros, no todos los cloruros son libres y por tanto no todos los cloruros son sensibles a la acción del campo eléctrico a la hora de migrar desde el seno del hormigón del concreto hacia el exterior. Bueno, la eficiencia es la misma, lo bueno es que efectivamente se adapta a diferentes tipos de superficies, pueden ser verticales, incluso extraplomo, más complejas, y luego está la posibilidad de reutilización, las veces que quieres. Que no lo reutilizas, es una capa superficial de unos milímetros, lo quitas y ya está. Que no te importa, porque no te importa el color, no te importa otra, pues sencillamente lo reutilizas y ahí se queda. Es decir, en resumen, esta pasta es más versátil que el ánodo tradicional. Bien, ¿cuáles son en general los beneficios que plantea, termino y culmino con esta observación, estos materiales cementantes conductores multifuncionales? Bueno, permiten el desarrollo de estructuras inteligentes, porque mediante la función de percepción puedes llevar a cabo un control de la vibración estructural, un control de la monitorización del tráfico, una losa de hormigón conductora, pasa el coche, provoca una disminución de resistividad instantánea, lo tienes controlado el número de coches que pasan por ese punto. Seguridad de los edificios, una losa de entrada, entra una persona, provoca una deformación, provoca un cambio en la resistencia, ha entrado alguien y además incluso si tienes controlado su peso hasta puedes saber quién es y actuación, en consecuencia, pones en marcha en verano en ese momento y solo en ese momento la refrigeración, el aire acondicionado. Son posibilidades. No he hablado de ello en este caso, que es otra función, pero es la que menos hemos estudiado, que es el tema de disminuir los campos electromagnéticos que atraviesan ese elemento. Hay interés por parte del Ministerio de Defensa en su momento, me ha vuelto a llamar, su general, siempre está. Y el problema es que avanzar más de lo que hemos avanzado supone una inversión demasiado importante que no llega, porque no nos dan ese nivel. Por lo tanto, ahí se queda, pero es interesante. Por supuesto, el desarrollo de ánidos flexibles, tenemos una patente en relación a este tema, y por supuesto el interés que puede tener potencial el deshielo de superficies en determinadas estructuras que son sensibles, que son importantes que no ocurra este tema. Es decir, realmente hay una transferencia y la ha habido al sector de la construcción como consecuencia de esta investigación. Bueno, quiero terminar, como no puede ser de otra forma, pues comentando que esto ha sido una labor de equipo. Quiero comentar en primer lugar la figura de Luis García Andián, compañero y amigo al que no tenemos, con el que empecé esta línea, en colaboración con la profesora Débora Chón, que es la que inició esta línea de investigación y con la que colaboramos. Por supuesto, Miguel Ángel Climent, el desarrollo de las técnicas electroquímicas
Y bueno, pues el equipo formado por Emilio Zornoza, Javier Baeza, por Catalina, Beatriz, Óscar Galao y todos esos profesores que también han estado ahí, Jesús, Luis, que han hecho sus tesis doctorales en esta línea de investigación. Estoy sinceramente agradecido y además me siento particularmente satisfecho de haber podido compartir todo este tiempo y toda experiencia, no solo profesional, también humana. De verdad que sí. Muchas gracias a ellos. Son la joya de la corona, sin duda. Y bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Y hay unas preguntas que tenemos en el chat, en el questionnaire, preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Creo que son suficientes, ¿verdad? John Bolaños dice, ¿cómo se midió la respuesta eléctrica del sensor? En cuanto a voltaje, ¿se aplicó y si tenía alguna frecuencia específica? En Colombia estamos estudiando la respuesta en probetas de mortero con adición de nanotubos de carbono, pero utilizamos un potenciostato para medir esa impedancia al momento de aplicar la carga. Bueno, Entonces, bueno, adelante, Pedro. Eño también quiere hacer un comentario al respecto, ¿no? Entonces, si quieres, puedes hacer tu comentario, luego Eño nos enriquezca. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, el método lo he descrito al principio y por supuesto que tú puedes utilizar diferentes dispositivos a la hora de aplicar un voltaje y a la hora de medir la corriente que implica, que supone, y a la hora de medir en consecuencia la resistencia o el cambio de resistencia que se produce como consecuencia de la acción de una tensión de una carga. Esa es la idea. Hay multitud de publicaciones que trabajan con diferentes dispositivos, pero al final el mecanismo es ese básicamente. Gracias. ¿Enio? Ah, vale, vale. Ok. Tienes el mute en cualquier caso, Enio. No, no se te oye, Enio. Enio, no se te oye. Tienes el mute. Perdona, no, solo al final he hecho una pregunta, pero ningún Ah, comentario sobre esto, querido Pedro. muy bien. Queridos Pedros, Bien. al final sí he hecho una pregunta, si Pedro, Pues no la he oído, porque lo tenías en silencio o Pedro Pedro se Castro me quiere, haré, yo bueno, la puedo hacerla. Dale, adelante, Eño, adelante. Ah, bien, gracias. No, es que me pareció muy importante la última función con respecto a las técnicas no destructivas de rehabilitación de las estructuras de hormigón y sentí la falta de y no sé si es una falta o no se la puede utilizarla con los morteros que tú los presentas, que es la realcalinización electroquímica. ¿Sería posible también utilizarla para la realcalinización electroquímica, que es un tema importante para nuestros países? Y si no, ¿por cuáles las razones? Carmen Andrade y su equipo desarrollaron una labor importante con esta técnica, pero tú al final, igual que la protección catódica, o sea, en nuestro caso no hemos hecho realcalinización, pero sí hemos hecho protección catódica. ¿Cuándo? Después de sacar los cloruros, aplicando esta técnica y por tanto con un determinado valor de voltaje, ya los hemos sacado, aplicando un voltaje muy inferior, estás aplicando ya protección catódica. ¿Por qué? Porque esa estructura, aunque esté al lado del mar, los iones cloruro nuevos se encuentran con ya un campo eléctrico. No van hacia la armadura porque está cargado negativamente. Estás previniendo. Más que protección, es prevención catódica. Fue Pedeferri quien planteó esta idea y nosotros las hemos aplicado en una tesis doctoral en Ángel Quimén, profesor Jesús Carmona, y bueno, hemos llegado a comprobar que incluso en medios extremadamente agresivos, una vez sacados los cloruros y mediante la aplicación de la carga, el potencial necesario, no entran los cloruros, no entran con nuestro campo. Por tanto, la respuesta que te doy a lo tuyo es que no hemos trabajado en esa función, pero sí hemos trabajado en las otras dos técnicas electroquímicas, una a continuación de la otra. Primero saco los cloruros, como el elemento estructural está ahí al lado del mar, o le voy a seguir añadiendo cada mañana que me desayuno en el norte de Canadá con esa capa de hielo, le voy a seguir añadiendo cloruro sódico, sal, pues entonces, ¿cómo podemos impedir
Una vez que le hemos sacado los fluoros, protección catódica. Mucha menos corriente, es una batería, colocada adecuadamente para que esté homogeneizado el campo, los fluoros ya no penetran. No penetran y evitas totalmente la posibilidad de la corrosión del armado. Gracias, Pedro Garcés. Gracias. Pero continuando un poquito más, o sea, si cambias, si en vez de poner la armadura como negativa, bien, manteniendo como negativa, ¿no? Y dejando muy alcalina esta parte del mortero exterior, también vas a crear un Claro que está campo eléctrico y realcalentando. los Lo está álcalis van a realcalentando. entrar. Lo que pasa es que como no hemos Por entrado en esto ese lo planteé. estudio, es por lo que no he querido hablar, porque no hemos estudiado eso. Pero claro que lo está realcalentando porque en eso se fundamenta. O sea, Nos apuntamos acá para colaborar en ese tema porque es muy importante en Brasil este tema. un placer, querido amigo. Querido amigo. Muy bien. Muy bien. Bien, Pedro, mira, hay otra pregunta de Oscar Lazo. Viene a través de Oscar Lazo, pero es de José Luis Martínez. ¿Cómo se adhieren los sensores de mortero conductor a las vigas y columnas? Bueno, es una cuestión de utilizar un pegamento adecuado. Un pegamento comercial, que los hay muy buenos, y que como ves transmiten totalmente. Las cargas que aplicas a ese elemento comercial, esa viga o ese pilar, se la transmite el sensor. Van en paralelo las deformaciones. Tú pones un sensor en la probeta pequeñita y pones un sensor en el pilar o en la viga comercial y ves cómo las dos deformaciones van variando en paralelo continuamente. Se le está pasando, transmitiendo continuamente esa deformación y esa carga. Repito, Muy bien, adhesivos comerciales. perfecto, sí, comercial. Está la Bien, otra otra posibilidad, de perdona, Damián Vázquez. disculpa, Pedro. Está la posibilidad de hacerlo in situ. Es decir, encima del hormigón, hago la probeta, estando todavía plástico, se adhiere al hormigón y de esa forma se establece una unión, ¿no? Está esa posibilidad. Y ambas funcionan, pero a mí personalmente me gusta más la del adhesivo comercial. Muy bien. De Damián Vázquez, las fibras de carbono deben tener un tratamiento superficial para lograr buena adherencia al hormigón. No, hay fibras de carbono de todo tipo, con diferentes recubrimientos. Eso es así. Y claro, si tiene un recubrimiento que lo hace no conductor, pues entonces tienes un problema, Houston. Quiero decir, no deberías haber utilizado. Tienes que hacer un tratamiento previo que elimine esa capa superficial que se pone por otros motivos y de esa forma sí será conductor, si no, no va a ser conductor. Entonces te has equivocado de fibra. Si es para el desarrollo de esta función, cuidado, ¿eh? Si es para el desarrollo de esta función. Que por supuesto la Venga, primera vez que me hablaron de este tema, a mí me hablaron, oye, en Japón utilizan fibras de carbono para reforzar su comportamiento frente a sismo. Nosotros hacemos fibras de carbono, es el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad. ¿Qué tal si colaboramos? Ese fue el primer proyecto. En modo alguno, estábamos pensando en estas funciones. Fue posteriormente que surgió esa posibilidad. Y bueno, pues nada, pero es claro, fabrican fibras de carbono sin ningún tipo de esto. Y las comerciales, muchas de ellas tampoco. Por eso te permiten este desarrollo, esta conductividad en la matriz cementicia. correcto, correcto. Una pregunta anónima dice, al estar expuesto a cambios de temperatura o a condiciones extremas de climas, ¿qué tanto es la pérdida de conductividad? No, es que claro, aquí esto cuando es interesante. Evidentemente, cuando tú haces este ensayo inicialmente, dices, bueno, como es lógico, vamos a ver qué efecto tiene la aplicación de diferentes voltajes. Y tú te vas y eso en consecuencia la temperatura llega a 40, a 50, a 80 y a 120. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, en el interior de un hormigón, en el interior de una casa, lo que se trata es de que esas placas estén a 20-25 grados. En el caso de una pista en el aeropuerto es que esas placas estén a 2-3 grados. Y por tanto, por supuesto que es perfectamente conductor a esa temperatura. Claro. No hay cambios significativos. Excelente, excelente. Gracias por Bien, la... mira, otra pregunta de Andrés Méndez. Dice, en mi caso, trabajo en un ambiente agresivo, frigorífico, que se utiliza mucho espuma clorada. Entiendo que estoy teniendo el mismo problema de los cloruros que con el agua de mar. ¿Tienen experiencias en situaciones similares, industriales? No, yo sé que Miguel Ángel
profesor, un compañero, sí que el PVC, por la acción del fuego, genera cloruros, etcétera, y sí que lo ha estudiado. Pero eso que me está comentando, no. De modo. Bien, Prisciliano Cano, ¿puede comentar algo con relación al rol del contenido de humedad no homogéneo dentro del concreto en la relación de formación-resistividad? Bueno, lo primero es que efectivamente hay una relación directa, que no inmediata, entre el nivel de humedad ambiental y el grado de saturación. Que por supuesto depende de cómo es la distribución de esa porosidad capilar debido al exceso de agua que añades para conseguir una trabajabilidad. Si no has hecho una buena homogenización en el hormigón, una aguja de homogenización, entonces evidentemente no estás haciendo bien el hormigón. ¿Vale? Eso es lo primero. Estamos hablando, por tanto, de un hormigón donde ese hecho sea real. Pero en cualquier caso, cuando hemos hecho ensayos, como hemos visto en el proyecto europeo, a 5, 10, 20, 30, 40, 60 grados, aumenta la sensibilidad de estos sensores y por tanto en ese sentido son positivos, no es un problema. Si tú aumentas más la temperatura, si ya te vas 70, 80, 90 grados, lo que estás provocando son procesos de degradación de la pasta cementiticia, pero ese es otro problema. Ese es otro problema. Si nos situamos al nivel de temperaturas en los que es aplicable esa función, no hay ningún problema. Que hayamos llegado a 60 grados para comprobar que es más sensible a la deformación, mejor, queríamos comprobarlo. Pero eso no son reales. Yo no tengo estructuras a 60 grados. Bueno, salvo algunas muy específicas, pero no en general. No las que realmente tienen importancia y a las que interesan ese desarrollo de esa función. Gracias por la atención. Muchas gracias. Muy bien. José Luis Martínez pregunta, ¿qué coste tiene la adición de las fibras por metro cúbico de concreto? Depende del tipo de fibra. Hay fibras de uso general y fibras de altas prestaciones. Depende de la dosificación de cuántos kilos de cemento por metro cúbico de hormigón y por tanto, y depende del porcentaje de fibras. Le puedo enviar un correo costes, pero vamos, barato no es. Barato no es. Pero claro, es que hay grandes problemas, grandes soluciones también, como contrapartida y como defensa, ¿no? Gracias. Excelente. La última pregunta es de Andrés Méndez. Dice, ¿tienen experiencias en frigoríficos, tanto para calefaccionar puertas de cámaras o lugares bajo cero, como así también prevenir la corrosión por cloruros por productos químicos? A ver, los ensayos con la losa. Nosotros no teníamos infraestructura, se hizo en Acciona. Ellos sí tenían esas cámaras. Allí se llevaron esas losas que se fabricaron en Alicante, en la Universidad de Alicante, se llevaron ahí. Y esas imágenes que hemos visto de cámara telegráfica y gráficas se hicieron allí. Allí comprobamos que efectivamente la idea de la prevención y la corrupción funciona, es real. Allí comprobamos que la distribución homogénea de la temperatura, a base de poner sensores de temperatura en diferentes puntos, no era del todo conseguida en una losa tan grande, pero con las pequeñas unidas entre sí, que al final das esa dimensión o la que te propongas, sí conseguías una distribución homogénea. Yo creo que el otro es otro tema. O sea, el problema de los cloruros y de cómo afecta a la durabilidad de la estructura y de la corrosión de la armadura es otro tema. Pero nosotros estamos hablando de matrices conductoras sometidas a temperaturas determinadas, a las cuales por efecto Joule, pasando una corriente, se genera un calor, se genera un aumento de la temperatura y eso nos permite resolver problemas serios en determinados elementos estructurales en determinadas infraestructuras. Gracias por la pregunta. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, vamos a proceder a nuestra clausura, nuestro pequeño protocolo de clausura, no sin antes mencionar a Pedro que hay diferentes tipos de felicitación de colegas y amigos de varios países en el chat, que podrás ver ahí precisamente en el chat. Y también comentarles que hoy rompimos un récord de asistencia por país, porque tuvimos representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Estados Unidos y Venezuela, ¿verdad?
También por primera vez, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Rebasamos la barrera de los 100, tuvimos hasta 133 participantes. Aquí ya se ve claramente el resultado de la unión de esfuerzos de la voz de un experto con el senior webinar, ¿verdad? Y el apoyo de Holcim en ese sentido, ¿verdad? Y también debo mencionar al principio que leí un poco del currículum del doctor Pedro Garcés, hubo una información que estaba imprecisa, es importante corregirla, porque yo decía que Pedro Garcés tenía muchas más citas y un índice H muchísimo mayor, ¿verdad? De 42 y más de 5.200 citas, así que felicitaciones por eso, Pedro, porque no es fácil llegar a ese nivel de citación, ya con la experiencia y los trabajos que tienes. Entonces vamos a proceder, vamos a cederle la palabra primero para que nos despida nuestro socio Holcim en la voz de Javier Ángeles, posteriormente nuestro presidente Ennio Pacini y por último le tocará a su servidor que haré también unos pequeños anuncios antes de finalizar. Adelante, Javier. Gracias, doctor Pedro. Pues no me queda más que agradecer a todos su interés, su participación en estos senior webinars. Les solicito que estén pendientes a nuestras redes sociales, tanto de Alcompat como de Holcim, donde estaremos dando difusión a los siguientes senior webinars de este 2024. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y Pedro Garcés, felicitaciones, muy buena participación. Muy amable. Ennio, por favor. No se te oye. Está cerrada tu micrófono. Gracias, Pedro. Bien, es agradecer mucho a Pedro Garcés por la excelente presentación. O sea, estos récords ahí es mucho en función de tu calidad, Pedro, como investigador, ¿no? Como ingeniero, profesor que eres. Agradecer también por toda la divulgación que las Alcompats nacionales han hecho para que estos récords hayan sido posibles. Agradecer a Holcim nombrando a Javier Ángeles por todo el apoyo que vosotros nos dan a lo largo a lo largo de muchos años. Muchísimas gracias. Y agradecer en nombre de Pedro Castro a toda la Secretaría de Alcompat Internacional que está en México, ¿no? A todos que están ahí por detrás de nuestras caritas, ahí trabajando mucho para que esto sea posible. Bien, son estas las palabras finales, Pedro. Muy amable, gracias, señor. Bueno, yo comenté al inicio que estaba yo terminando una reunión con Eño, y con el presidente del comité organizador y del comité científico del próximo COMPAT 2025. Entonces, ya ustedes pueden ver en nuestras páginas, nuestros medios, los anuncios, pero sí les podemos anticipar. La fecha es del 24 al 26 de septiembre. Será en el Instituto Eduardo Torroja. Celebraremos los 90 años del Torroja, los 35 años de Congresos del Alcompat Internacional, los 15 años de la revista Alcompat, el SEMCO conmemorativo, ¿verdad? Donde ello estará participando activamente de nuestra parte. Y también quiero invitarles a todos a que nos quedan unos cuantos días de septiembre, que aprovechen la oportunidad. Tenemos el curso de corrosión de Alcompat con RILEM, un curso que fue muy demandado en su momento, que ahora lo tenemos en versión rápida, bajo demanda y pregrabada y a precios excepcionalmente bajos, ¿verdad? Se los recomendamos porque tiene créditos de unidades internacionales para aquellos que hacen certificación profesional, etcétera. También está en la página web. Y el 8 de octubre iniciamos nuestro segundo curso de nuestra serie de Alcompat, que es el de inspección y diagnóstico, un curso que está muy acreditado a nivel internacional, que también es válido para la certificación profesional, y que hay una generación que ya lo va a tomar, que es la que está tomando el curso de introducción a los problemas patológicos, pero en realidad este curso está abierto para todo el mundo. Y lo único es que en el momento de certificarse, ¿verdad? Pues la gente tendrá que estudiar un poquito lo previo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que yo vi acá que tiene todas las credenciales para lograrlo. Entonces, les invitamos a empujar eso.
Y el último anuncio que quiero hacer es que el 29 de octubre tenemos nuestro 7º Seminario Internacional de Jóvenes al Compact Penetron. Este es el seminario en el que los jóvenes presentan, en menores de 40 años, presentan sus proyectos que fueron objeto de sus tesis, de proyectos con la industria, etcétera, etcétera, en un concurso muy peculiar porque todo mundo es jurado. Y entonces hay calificaciones, todo es en vivo, todo es al momento, como en los grandes realities, pero este es un reality muy serio, formal, académico, y donde los ganadores reciben como premio por parte de Penetron una participación en el Compact del siguiente año, que es en España. Entonces están todos los jóvenes invitados para eso. Pronto vamos a anunciar el próximo Senior Webinar con Holcim para que estén pendientes. Y también, así como hemos comentado esto, en el Compact de España es altamente probable que se presente el libro de la red Prevexi, Prevención del Efecto del Cambio Climático, gentilmente auspiciada y patrocinada por Holcim, ¿verdad? La red Prevexi de Alcompact. Entonces, estos son todos los anuncios, alcompact.org, ahí está toda la información. Muchísimas gracias a todos por su compañía y nos vemos la siguiente vez. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.